En la antesala de estas conversaciones, hemos visto, especialmente al presidente de Brasil, Lula da Silva. Él realizó una llamada de 40 minutos directamente a Vladimir Putin, justo después de que se impusieran importantes aranceles a Brasil. Quiero poner un video de sus declaraciones en los últimos días, no solo sobre cómo debería responder el BRICS, sino también sobre lo que el BRICS va a hacer concretamente para responder a la guerra económica tan agresiva de Donald Trump. Aquí va. Así que podemos debatir dentro del BRICS la necesidad de una moneda comercial entre nosotros en el BRICS. Y luego, ¿te echas atrás? No, no me echo atrás, porque necesitamos probarlo. Si fracasa, entonces me equivoqué, pero alguien tendría que convencerme de que estaba equivocado. Así que está hablando del dólar. Luego dice, me he quedado hablando con todos, de Brasil, quiero decir, de China, Rusia, incluso, y su Europa. Y de hecho, va a decir que va a convocar, junto con los BRICS, una teleconferencia en la que se va a debatir qué pueden hacer los BRICS, no solo para mejorar las relaciones entre todos los países, sino también cómo les afecta la guerra económica de Trump y de Estados Unidos. Así que ven, empecemos por esto. ¿Cómo ha resultado contraproducente la guerra económica general de Donald Trump y de Estados Unidos? Porque ya sabes, el dólar estadounidense comenzó el año en caída libre durante los primeros 6 meses. Está en su peor estado, en términos de valor relativo a una cesta de monedas, desde 1973. Y creo que eres un estudiante de economía, amigo. ¿Sabes lo que pasó en 1973? Hubo una gran crisis económica. Así que habla de eso y en general de cómo todo esto está resultando tan contraproducente en este momento de una manera tan importante. Sí, has planteado muchos puntos interesantes y hay muchas formas en las que podríamos enfocar esta discusión. Mencionaré algunos de los efectos a modo de resumen y luego entraré en más detalle. Así que, en resumen, lo que está haciendo Donald Trump es acelerar el declive de la hegemonía estadounidense, algo que hemos visto disminuir durante décadas, con el auge de China en particular, pero también de Rusia, Irán e India. Pero Trump simplemente está pisando el acelerador, acelerando este proceso. También está acelerando la desdolarización, lo cual es irónico porque Trump ha amenazado constantemente a los países que intentan desdolarizar, que buscan alternativas al dólar estadounidense. Pero cuanto más impone sanciones y aranceles a países de todo el mundo, más les anima a buscar alternativas al dólar estadounidense. Y por eso BRICS está intentando crear nuevos mecanismos para el comercio en sus monedas locales. Están invirtiendo en oro y otros activos, y los bancos centrales de todo el mundo están deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense y comprando oro. Eso es también lo que está haciendo Trump. Irónicamente, cuanto más ataca Trump a BRICS, en realidad está fortaleciendo a BRICS y dejando claro por qué BRICS es tan importante, incluso entre los eslabones más débiles dentro de BRICS, como la India. Ahora, el actual líder de la India, Narendra Modi, el primer ministro del Partido Nacionalista Hindú de derechas, BJP, no fue uno de los cofundadores de BRICS. Fue su predecesor del Partido del Congreso Nacional Indio, de centro-izquierda, más bien centrista, que tiene sus raíces en la lucha anticolonial. Volviendo a Nehru. Así que ya sabes, aunque el Partido del Congreso en la India se ha alejado mucho de esas raíces anticoloniales y tomó un giro neoliberal, todavía mantienen sus raíces en ese tipo de tradición nacionalista anticolonial y del tercer mundo. Fueron ellos quienes se unieron a los BRICS. Y luego, cuando llegó Modi, fue el líder más proestadounidense en la historia de la India. Pero ahora, incluso Modi, debido a las políticas agresivas de Trump contra la India, se ve obligado a acercarse más a China. Y ya sabes, la India y Rusia siempre han tenido muy buenas relaciones. Así que Trump está haciendo todo lo posible, irónicamente, para acelerar la desdolarización y mejorar las relaciones entre India y China, después de años en los que los presidentes estadounidenses han intentado crear una brecha, una división entre India y China y agravar esas relaciones.
Y ahora, por supuesto, tenemos esta reunión en Alaska entre Trump y Putin. Trump lleva meses diciendo que va a intentar dividir a China y Rusia. En octubre, en una entrevista con Tucker Carlson, dijo que estaba convencido de que podría dividir a China y Rusia. Bueno, en realidad, todas estas políticas solo han animado aún más a China y Rusia a acercarse, mientras que China e India también se están acercando. China y Rusia ya han desdolarizado completamente su comercio. Más del 95% del comercio bilateral entre China y Rusia se realiza en sus monedas nacionales, el renminbi o yuan y el rublo ruso. También vemos que el presidente de China, Xi Jinping, realizó un viaje a Moscú para conmemorar el 80º aniversario de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. China y Rusia publicaron una declaración conjunta extremadamente larga, más de 8,000 palabras al traducirse al inglés. En esa declaración conjunta, dejaron claro que terceros no influirán en sus relaciones. Enfatizaron que Pekín y Moscú tienen hoy las relaciones más estrechas que han tenido jamás en la historia. Dijeron, mencionando a Estados Unidos por su nombre, que Estados Unidos no puede dividirlos. Así que todo lo que Trump dice que quiere hacer está fracasando. De hecho, está teniendo el efecto contrario. Y esto demuestra, quiero decir, siempre recalco que Trump está acelerando una tendencia que no comenzó con él. Ahora, por supuesto, hay algunos liberales y demócratas en Estados Unidos, a los que les encanta culpar a Trump, echarle la culpa de todo a Trump. Y todo está mal por culpa de Trump. Pero hay una serie de tendencias que hemos visto durante décadas, incluyendo la desdolarización, el declive de la hegemonía estadounidense, la multipolarización del mundo y el sur global, buscando crear instituciones alternativas que den al sur global, que es la mayoría global, más influencia en los asuntos internacionales. Y Estados Unidos domina tantas organizaciones internacionales. Así que estas son tendencias que no comenzaron con Trump. Pero debo enfatizar que, de nuevo, todo lo que él está haciendo con estos ataques extremadamente agresivos a tantos países, incluidos aliados históricos de Estados Unidos, solo está acelerando esta tendencia. Sabes, es algo de lo que tú y yo, Danny, hablamos todo el tiempo, el mundo cada vez más multipolar. Sí, y reacciona en particular a lo que dijo Lula, porque él ha estado liderando una gran iniciativa. Dijo claramente que Rusia y China fueron los primeros con los que habló sobre sus preocupaciones, y ambos estuvieron muy dispuestos a atender su llamada. Dijo que los BRICS necesitan empezar a experimentar con otra moneda. Hemos hablado de lo difícil que es eso, pero al mismo tiempo, creo que incluso solo dar ese paso adelante supone, en efecto, un gran desafío y un importante punto de presión para todos los BRICS y el resto del mundo multipolar para tomarse la desdolarización aún más en serio. ¿Cómo reaccionas a sus comentarios? Sí, hay dos puntos principales aquí. Uno sobre la desdolarización y otro sobre la política brasileña. Empezaré con la desdolarización. Ahora, Lula lleva muchos años pidiendo una alternativa al dólar estadounidense. Esto no es nuevo, aunque se ha vuelto especialmente enfático en los últimos años debido al abuso de sanciones y aranceles por parte de Estados Unidos. Así que, incluso cuando Biden era presidente, Lula fue a China y pronunció un discurso histórico en el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo que tiene su sede en Shanghái, y dijo, necesitamos una alternativa al dólar estadounidense. Lula dijo, todas las noches me desvelo, no puedo dormir porque pienso en cómo podemos crear una alternativa al dólar. Así que esto no es nuevo. Pero de nuevo, Trump ahora está amenazando a Brasil de manera descarada. El gobierno de Estados Unidos está violando de forma flagrante la soberanía de Brasil, entrometiéndose en los asuntos internos del país. Hablaré de eso en un momento porque Trump está aliado con la extrema derecha en Brasil y con Bolsonaro, uno de los líderes más proestadounidenses y menos nacionalistas del mundo. Quiero decir, la idea de que Bolsonaro es un nacionalista es una locura. Simplemente entregó su país a Estados Unidos en bandeja de plata.
Así que esa es una de las principales razones por las que Trump intenta interferir contra Lula, porque Lula es uno de los cofundadores de los BRICS. Esto es algo que a menudo no se comprende. Y especialmente, ha habido mucha desinformación por parte de los seguidores de Trump, porque ya sabes, afirman que Trump está luchando contra el Estado profundo. Y apoyaron a Bolsonaro, el líder de extrema derecha en Brasil, que de nuevo fue uno de los líderes más pro-estadounidenses del mundo. Bolsonaro daba mítines en Brasil ondeando la bandera de Estados Unidos. Es decir, es una locura. Era presidente y organizaba eventos, no con diplomáticos estadounidenses. Por supuesto, cuando tienes un evento con otro diplomático, es habitual tener las dos banderas de los dos países. No, Bolsonaro organizaba eventos en Brasil como presidente con la bandera de Estados Unidos. Quiero decir, es un títere de Estados Unidos. Y su hijo, Eduardo Bolsonaro, ahora vive en Estados Unidos. Y Jair Bolsonaro, su padre, dijo en una entrevista que su hijo quiere ser ciudadano estadounidense. Está buscando la ciudadanía estadounidense porque quiere ser político en Washington para imponer sanciones a Brasil. Estas personas son unos completos traidores a su país. Lula, por otro lado, ya sabes, existe esta desinformación. Estos seguidores de Trump afirman que Lula supuestamente es un títere globalista de George Soros. Es absurdo. Lula siempre ha sido, desde que se convirtió en presidente hace casi 20 años. Siempre fue un líder nacionalista de izquierdas que entiende que América Latina debe desempeñar un papel importante en un mundo multipolar. Así que, cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela, Lula trabajaba con Venezuela y otros países para crear alternativas como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó como una alternativa a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que tiene su sede en Washington, y está controlada por Washington. Es decir, Lula siempre ha desempeñado un papel en la integración latinoamericana. Ahora bien, tengo críticas hacia Lula, por supuesto. Por ejemplo, ha sido muy poco amistoso con Venezuela en los últimos años bajo el gobierno de Maduro, y ha tomado algunas medidas que, en mi opinión, en realidad desincentivan la integración regional latinoamericana, atacando también a Nicaragua. Así que no soy de esas personas que dicen que Lula no tiene defectos. Tiene algunos defectos. Creo que está tan obsesionado con esta idea de la democracia liberal y el llamado autoritarismo. Es como una infección de esta versión estadounidense del liberalismo que creo que es muy peligrosa en el sur global. Así que no estoy diciendo que Lula sea perfecto, pero en lo que respecta a la política exterior, siempre ha reconocido que Brasil es un país enorme, con más de 200 millones de habitantes. Solía ser, ha caído un poco en los últimos años debido a tanta injerencia de Estados Unidos y al golpe contra Dilma Rousseff y el golpe contra Lula, el encarcelamiento de Lula con cargos falsos en 2018, en una operación respaldada por Estados Unidos, que fue lo que permitió que Bolsonaro llegara al poder en primer lugar. Así que la economía brasileña ha estado en crisis en los últimos años. Pero Brasil, hace solo unos años, era la sexta economía más grande del mundo. Ahora es quizá la séptima u octava, dependiendo de cómo se mida. Así que es una economía importante a nivel mundial. Y Lula siempre ha dicho que quiere que Brasil y América Latina jueguen un papel clave en un mundo multipolar. Por eso cofundó los BRICS, incluso antes de que Putin volviera a ser presidente. Lula estuvo allí como cofundador de los BRICS. Así que de nuevo, lo que estoy diciendo aquí, volviendo al punto que mencionaba antes, Danny, es que lo que está haciendo Trump es acelerar tendencias que ya estaban ocurriendo. Todo esto ya estaba sucediendo, incluso cuando Obama era presidente y cuando Biden era presidente. Pero ahora Trump está siendo muy agresivo. Impuso aranceles del 50% a Brasil. Impuso sanciones a funcionarios brasileños. Impuso sanciones a un juez del Tribunal Supremo de Brasil porque Bolsonaro intentó un golpe de Estado, tratando de usar al ejército
para derrocar violentamente al gobierno después de perder las elecciones contra Lula en 2022. Así que intentó un golpe, fracasó. Ahora se enfrenta a consecuencias legales, como cualquier líder que intente un golpe de Estado enfrentaría en cualquier país del mundo. Así que ahora el gobierno de Estados Unidos está sancionando a Brasil en nombre de un líder político brasileño contra el gobierno democráticamente elegido de Brasil. Es una locura. Es un imperialismo total, descarado y sin tapujos. Así que ahora Lula es aún más contundente, diciendo que no podemos tolerar este orden dominado por Estados Unidos. Pronunció un discurso en el que dijo que Estados Unidos se cree el sheriff del mundo, el policía del mundo. No podemos tolerar eso. Dice que Estados Unidos se cree el emperador del mundo. No queremos un emperador. Así que esto está animando a muchos otros países a unirse y crear estas alternativas. Y por supuesto, los BRICS siempre han estado en el centro de este intento de crear alternativas. Pero creo que los BRICS en realidad ciertamente no es el final. Se podría decir que es el final del principio. Estamos entrando en una nueva fase, pero desde luego no es el principio del fin. Un último apunte rápido sobre la desdolarización, y luego te devuelvo la palabra, Dani. Así que Lula dice que quiere crear una nueva moneda, una moneda de reserva para saldar los desequilibrios comerciales. Ahora bien, esto se ha discutido durante muchos años. De hecho, después de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, que comenzó en Wall Street y devastó muchas economías en todo el mundo, el gobernador del Banco Central de China, el Banco Popular de China, en 2009 pronunció un discurso histórico en el que también dijo que necesitamos reconsiderar el sistema financiero global dominado por el dólar estadounidense. Y habló de volver a la idea del Bancor, que había sido introducida por el famoso economista británico John Maynard Keynes en la conferencia de Bretton Woods en 1944, cuando el dólar se convirtió en el centro del sistema financiero internacional. Así que China también ha estado hablando públicamente de esta idea durante al menos 16 años. En privado, estoy seguro de que China la ha estado discutiendo durante aún más tiempo. Por supuesto, 2009 también es un año importante, porque es cuando se fundó el BRICS. Así que, de nuevo, todas estas discusiones llevan muchos años en marcha, pero Trump ha hecho que sea algo urgente. Y además, cuando Biden era presidente, en 2022, se produjo la congelación de los activos extranjeros de Rusia, sus reservas de divisas, ubicadas en instituciones financieras de Estados Unidos y la UE. Rusia tenía activos por valor de $300 mil millones de dólares estadounidenses y activos denominados en euros, y Occidente se los robó. Dicen que los congelaron, afirman que no los han robado, pero los robaron. Y ahora están entregando los pagos de intereses de esos activos a Ucrania. Eso se llama robo. Así que ese acto, sumado a la crisis financiera de 2008, al abuso de las sanciones y a que Trump ahora impone aranceles a tantos países, todos estos factores se han unido para dejar extremadamente claro a países de todo el mundo, incluidos incluso aliados históricos de Estados Unidos, que necesitan desesperadamente una alternativa al dólar estadounidense. Y luego se puede entrar en el tema de la deuda del gobierno estadounidense, el mercado de bonos del tesoro y todo eso. Es simplemente la tormenta perfecta. La gota que colmó el vaso fue la elección de Donald Trump. Y realmente creo que dentro de 10 o 20 años veremos un sistema financiero internacional completamente diferente. Trump básicamente ha hecho estallar una bomba en él. Lo que resulta tan interesante, como dije al principio del programa para introducir el tema, es que él está utilizando los aranceles como si fueran sanciones. Y lo que está ocurriendo es que todos los principales países BRICS están reaccionando a estos aranceles como si fueran sanciones, porque en esencia eso es lo que acaban siendo. Pero es casi como una sanción a la inversa, porque aíslan a estos países del mercado estadounidense. Nadie querrá enviar sus productos a Estados Unidos si van a tener que pagar, ya sabes,
cualquier cantidad arbitraria que se les imponga. Así que hablemos de por qué esto está resultando contraproducente. Está provocando, incluso como dijiste, Lula, a pesar de sus defectos, en esto es muy firme. Y le han dado fuerzas para tomar la iniciativa, junto a las grandes potencias de los BRICS, para tomarse el dólar aún más en serio, como si eso no estuviera ya ocurriendo. Así que, ¿cuáles son tus opiniones sobre el porqué? Sí, tienes razón al comparar las sanciones y los aranceles. Son similares, pero tienen algunas diferencias importantes. Así que la forma en que me gusta explicarlo a la gente, para simplificarlo, es que el uso de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos es como los aranceles que Trump está utilizando. Ambos son herramientas de guerra económica, pero funcionan de maneras diferentes. Las sanciones bloquean a otros países el acceso al sistema financiero internacional dominado por el dólar estadounidense. Los aranceles bloquean a los países el acceso al mercado estadounidense, ¿verdad? Así que ambos consisten en utilizar la influencia de Estados Unidos sobre el sistema financiero internacional y el comercio internacional como un arma, pero de formas distintas. Esto es algo que la gente no entiende sobre Cuba, ¿verdad? Porque se escucha, especialmente de parte de anticomunistas de derecha, que siempre dicen que Cuba utiliza el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos como excusa. Cuba puede simplemente comerciar con otros países. No es nada sencillo. En realidad, Cuba ha estado sufriendo bajo un bloqueo ilegal de Estados Unidos durante más de 60 años. Desde la Revolución de 1959, cuando el pueblo cubano se levantó y derrocó a un dictador títere respaldado por Estados Unidos, hicieron una revolución, y la respuesta de Estados Unidos fue imponer sanciones, intentar una invasión que fracasó en Bahía de Cochinos, y luego imponer un bloqueo que ya dura más de 60 años. Y entonces la gente dice, bueno, vale, Cuba no puede comerciar con Estados Unidos. ¿Por qué no comercian simplemente con otros países? Pues porque muchos otros países y empresas no quieren arriesgarse a comerciar con Cuba por el riesgo de sanciones secundarias. Si una empresa turca comercia con Cuba, corre el riesgo de que el gobierno de Estados Unidos la sancione y entonces queda bloqueada del sistema financiero, lo que significa que no puede comerciar con otros países. Así que muchas empresas y países dicen, simplemente no vamos a comerciar con Cuba por el riesgo. Es demasiado arriesgado, no merece la pena. Es una economía pequeña, es una isla, tiene 10 millones de habitantes. Podemos comerciar con otros países. Así que la gente reduce riesgos y las empresas también. Es extremadamente caro para las compañías de seguros asegurar el comercio con Cuba. Ese es un pequeño ejemplo de un fenómeno más amplio. Ahora, si retrocedes unas décadas hasta la Primera Guerra Fría, no había tantos países sancionados por Estados Unidos. Sin embargo, tras el derrocamiento de la Unión Soviética en 1991, al final de la Primera Guerra Fría, Estados Unidos empezó a recurrir a otras formas de lo que se conoce como guerra híbrida, es decir, guerra no ve. Eso incluye guerra económica, guerra financiera, guerra cibernética, guerra informativa, guerra psicológica, tantas formas diferentes de entrometerse en los asuntos de otros países, de imponer cambios de régimen y revoluciones de colores, de mantener la hegemonía global de Estados Unidos. Así que Estados Unidos empezó a abusar de las sanciones, y especialmente después del 11S, la administración Bush incrementó masivamente el número de sanciones. Antes de eso, los principales países sancionados eran sobre todo Cuba, la RPDC, Corea del Norte e Irán. Pues bien, desde entonces, desde Bush hijo, en las 2 últimas décadas, el porcentaje de países sancionados por Estados Unidos ha aumentado hasta 1/3 de todos los países del mundo, incluyendo al 60% de los países de bajos ingresos. Así que tantos países han sido sancionados, que esto en realidad los ha presionado, los ha animado a unirse para buscar alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos. Por supuesto, Rusia es ahora probablemente el país más sancionado del mundo. Anteriormente era la RPDC, ahora es Rusia.
Y lo que es diferente, por supuesto, es que la RPDC, Cuba, Irán, Venezuela, son países relativamente pequeños, con economías relativamente pequeñas. Rusia es un país importante, una gran potencia. Tiene una economía importante. Así que el hecho de que Rusia haya sido sancionada ahora, y cada vez más China también, significa que Rusia están trabajando junto con estos países y economías más pequeñas para dar alternativas. China ha desarrollado su propio sistema de mensajería interbancaria, SIPS, que crece cada año. Rusia también tiene su propio sistema de mensajería interbancaria. Estos son alternativas al sistema SWIFT, dominado por Estados Unidos, que tiene su sede en Bélgica, pero sobre el cual Estados Unidos ejerce control. Estados Unidos ha utilizado sanciones, como mencioné, para bloquear el acceso de países al sistema financiero internacional, que fue diseñado por Estados Unidos. Está dominado por Estados Unidos y el dólar es la base de ese sistema. Así funcionan las sanciones. Los aranceles funcionan de manera similar, pero existen algunas diferencias significativas. Así que otra parte importante del sistema del dólar, el sistema financiero internacional, que fue creado por el imperio estadounidense, realmente se remonta a la década de 1920, cuando empezamos a ver el cambio desde la libra esterlina británica, que anteriormente había sido la moneda de reserva global. A partir de los años 20 y durante los 30, el dólar la reemplazó. Y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque la economía británica estaba físicamente en ruinas. Gran parte de su capital fue destruido por la guerra. Estados Unidos, básicamente, excluyendo Hawái, salió ileso. Así que Estados Unidos tenía la mayoría de las reservas de oro, el oro monetario, después de la Segunda Guerra Mundial. Era la principal potencia industrial, porque sus principales competidores industriales habían sido destruidos en la guerra. Era una gran potencia económica. Así que Estados Unidos diseñó el sistema financiero internacional con su moneda en el centro de ese sistema, yendo en contra de la propuesta hecha por John Maynard Keynes, como mencioné antes, que sería el Bancor. Una propuesta para un activo de reserva global neutral, cuyo valor se basaría en una cesta de diferentes, quiero decir, la forma en que Keynes lo promovió, y luego la forma en que otras personas han hecho propuestas, el valor de este hipotético Bancor podría basarse tanto en una cesta de diferentes materias primas importantes para la economía global, o en una cesta de las principales monedas. El FMI en realidad tiene algo similar llamado derechos especiales de giro, los DEG, pero Estados Unidos ha utilizado su poder de veto en el FMI para evitar que los DEG tengan un mayor impacto en los asuntos financieros internacionales. Y también ha impedido que la cesta espinosa sobre la que se basan los DEG incluya otras medidas. Solo incluye unas pocas monedas principales. Permitieron el renminbi chino, pero la participación del renminbi en la cesta sigue siendo muy baja. Así que la cuestión es que Estados Unidos sigue dominando este sistema financiero que creó. Se opuso a la propuesta de Keynes y en su lugar diseñó el sistema financiero con el dólar en el centro de ese sistema. Y lo que hemos visto es que la otra parte de este sistema, he hablado del sistema financiero, la otra parte es el comercio. Ahora bien, ¿cómo encaja el comercio en esto? Bueno, después de que el gobierno de Estados Unidos desvinculara el dólar del oro en 1971, en el llamado Nixon Shock, bajo el presidente Richard Nixon, anteriormente, la forma en que funcionaba el sistema de Bretton Woods era que el dólar era la moneda de reserva global y todas las demás monedas principales estaban vinculadas al dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo. Y el dólar estadounidense tenía un tipo de cambio fijo con el oro, a $35 por onza de oro. Así que, en cualquier parte del mundo, si tenías $35, hipotéticamente podías cambiarlos por una onza de oro. Y lo que ocurrió fue que ciertos países, especialmente Francia, que siempre, dentro de Europa Occidental, ha tenido una orientación más nacionalista,
han sido más escépticos respecto al atlantismo y la hegemonía estadounidense. Y eso fue cierto bajo de Gaulle, el líder nacionalista en Francia que tenía mejores relaciones con Rusia, la antigua Unión Soviética. Así que Francia estaba cambiando muchos de sus dólares por oro, y quedó claro que Estados Unidos no podía respaldar sus promesas. Había muchos más dólares en el mundo que el oro que realmente tenía Estados Unidos. Eso fue evidente durante muchos años, pero se rompió bajo Nixon en 1961. Antes de eso, Estados Unidos empezó a desarrollar un déficit comercial con el resto del mundo, lo que en términos económicos se conoce como déficit por cuenta corriente. Eso significaba que en los años 40 y 50, Estados Unidos era esta superpotencia manufacturera, exportando toneladas y toneladas. Pero en los años 60 y 70, como mostró el economista Michael Hudson, el imperio estadounidense gastaba tanto en el extranjero, en su imperio de bases militares, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, Thaw. Así que Estados Unidos estaba gastando tanto en el extranjero que empezó a tener cada vez más un déficit por cuenta corriente, un déficit comercial con el resto del mundo. Estados Unidos importaba cada vez más y exportaba cada vez menos, especialmente después del fin de la vinculación del dólar al oro en 1971. Si observas el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, simplemente se disparó. Estados Unidos empezó a absorber cada vez más exportaciones de países de todo el mundo y se convirtió en el principal importador, lo que se conocía como el importador de última instancia. Y luego, lo que también ocurrió es que Wall Street se dio cuenta de que podía absorber el superávit de países de todo el mundo. Ya sabes, los trabajadores tienen que esforzarse mucho y dejarse la espalda para producir todo ese excedente. Y luego ese valor era invertido en Wall Street por las élites, incluso en el sur global, especialmente las élites corruptas. Enviaban su riqueza a empresas offshore y refugios fiscales, y luego invertían en Wall Street. Así que esto benefició a Wall Street. Se vieron grandes burbujas en el mercado bursátil, un aumento masivo en la demanda de bonos estadounidenses a medida que Estados Unidos tenía un déficit mayor. Todos esos dólares circulaban por el mundo. Estados Unidos también presionó a Arabia Saudí y a los países del Golfo para que vendieran su petróleo en dólares, lo que garantizaba la demanda global de dólares. Esos petrodólares se reciclaban de nuevo. Así que vimos esta bonanza en el sector financiero, que era el inverso del déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, porque en economía, la cuenta de capital es el inverso de la cuenta corriente. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos exporta cada vez menos e importa cada vez más. Y tiene cada vez más deuda, lo que significa que Estados Unidos está importando bienes y exportando dólares. Así que todos estos otros países tienen estos dólares excedentes. ¿Qué hacen con los dólares? Invierten esos dólares de nuevo en Estados Unidos, en Wall Street, lo que significa que hay un superávit en la cuenta de capital. Este capital fluye hacia Estados Unidos, lo que provoca una gran bonanza. También causa desindustrialización, de lo que, como sabes, Trump se queja. Pero todo esto es producto del sistema del dólar, que él quiere defender. Dice que quiere amenazar a los países que quieren desdolarizar. Si desdolarizan, es peor que una guerra mundial. Sí, exactamente. Así que lo que estamos viendo es que básicamente en 1971, Nixon desvinculó el dólar del oro, pero no empezó con Nixon. Ya sabes, Nixon y Trump son realmente parecidos en muchos aspectos. De hecho, he hablado de esto antes en tu programa. Y bueno, Nixon era visto como un republicano populista. Era muy de derechas, muy anticomunista. Pero también fue a China, ¿verdad? Era un político muy extraño y contradictorio, que por ser tan anticomunista, tan de derechas y tan conservador, pudo ir a China. Un demócrata no habría podido hacer eso, aunque los demócratas también sean anticomunistas, pero los conservadores los habrían retratado como criptocomunistas, ¿verdad? Así que Trump, en muchos sentidos, es muy parecido a Nixon.
Y Nixon, cuando llegó al poder, ya existían todos estos problemas y tendencias que le precedían, pero esas contradicciones se aceleraron bajo su mandato y desembocaron en una crisis. Y creo que Trump es un presidente muy similar. Todas estas tendencias de las que he estado hablando llevan ocurriendo durante décadas, pero ahora que Trump está en el poder, está dinamitando el sistema aún más espectacularmente que Nixon. Así que, volviendo brevemente a la cuestión de los aranceles y cómo encaja esto con el déficit comercial de Estados Unidos, Trump se queja de un problema que lleva décadas ocurriendo, ¿verdad? Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con el resto del mundo, un enorme déficit por cuenta corriente. Y la financiarización de la economía estadounidense, es cierto, también ha llevado a la desindustrialización de Estados Unidos y al abandono del Rust Belt. Pero Trump, por supuesto, culpa a China, culpa la importación, y en México. Bueno, está implementando todas estas políticas que benefician a Wall Street. Ya sabes, la ley Genius, que básicamente da vía libre total a las criptomonedas, su desregulación de las criptomonedas. Trump, además, ha puesto fin a la aplicación de las leyes antimonopolio, así que está dando rienda suelta a todos estos monopolios corporativos. Quiero decir, sus recortes de impuestos para los ricos y las corporaciones. Así que Trump está alimentando este festín en Wall Street. El mercado bursátil está en la mayor burbuja de la historia. El mercado inmobiliario en Estados Unidos está ahora en una burbuja aún mayor que antes de la crisis financiera de 2008. Así que Trump, quiero decir, es tan contradictorio porque reconoce estos problemas que realmente existen. No los inventó él. La desindustrialización es un gran problema, pero él piensa que los aranceles resolverán esta cuestión al impedir que otros países exporten a Estados Unidos, lo que según él obligará a las empresas a invertir en el país para producir bienes localmente. Pero en realidad, eso no es lo que está ocurriendo. En realidad, lo que sucede es que se está incrementando el coste de los productos en Estados Unidos. Y estas importaciones siguen llegando. Puede que ya no vengan de China, quizás se redirijan a través de Vietnam, México u otro tercer país, pero simplemente están aumentando los costes. Así que, los aranceles de Trump. Volviendo al tema, quiero decir, hay tantas cosas que podría decir, pero para terminar esta respuesta tan larga con un breve resumen con el que empecé. Los aranceles y las sanciones funcionan de manera diferente. Las sanciones impiden que otros países accedan al sistema financiero dominado por el dólar estadounidense y obtengan dólares. Y los aranceles impiden que los países comercien con Estados Unidos, exporten a Estados Unidos, desbloquean el acceso al mercado estadounidense. Pero de manera similar, ambas políticas han acelerado la desdolarización y solo han animado a los países a buscar alternativas a este sistema del dólar estadounidense que he estado describiendo, de hegemonía financiera de Estados Unidos, que realmente se remonta a hace 100 años. Y Trump dice que quiere proteger este sistema. Pero de nuevo, de forma contradictoria, en realidad está acelerando su desaparición.